¿Qué tal por acá de nuevo sin mentiras? Verdaderamente los gringos están pasados. Pasado. Hoy decidieron oficializar finalmente el apoyo incondicional a Juan Guaidó. Pero esa no es la noticia, no. La noticia es otra. Miren, los gringos hoy prácticamente que se arrodillan para pedir al gobierno de Venezuela que regrese a la mesa de diálogo, a la mesa de negociación en México, que se apuren, que reciban a Guaidó, que reciban a la plataforma unitaria y a todos sus representantes, que es urgente que se vuelvan a sentar. Amigos, los gringos tenían 5 años, 5 o más años desacreditando el diálogo. Venezuela buscó la vía del diálogo por todo tipo de intermediarios. Y los gringos, en su arrogancia, en su manera de enfocarse y ellos ver al resto de los países como sirvientes, no dieron muestras de querer dialogar. Ahora están pidiendo, contrariamente a lo que se piensa, diálogo. ¿Que no me crees? ¿Que es mentira? ¿Que estoy exagerando? No. Vamos a escuchar al portavoz, que no es cualquier cosa, de la Cancillería gringa, Ned Price. Vamos a escucharlo. Adelante con Ned Price. Ha habido cambios en nuestra política. Continuamos reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional de 2015, elegida democráticamente como la última institución democrática que queda, y a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Continuaremos apoyando la diplomacia que nos lleve a nuestro objetivo compartido de elecciones libres y justas en Venezuela. Siempre lo hemos dicho y hemos apoyado a la oposición en sus compromisos. Con ese fin, continuaremos apoyando estas negociaciones lideradas por Venezuela para restaurar la democracia que los venezolanos se merecen y también para aliviar su sufrimiento. Entonces creemos que Maduro necesita volver a la mesa en beneficio de todos los venezolanos. Sabemos que cuando lo hagan, allí se reunirán con él representantes de la plataforma unitaria. Mientras tanto, seguimos pidiendo liberación inmediata e incondicional de las personas detenidas por razones políticas. Pedimos la independencia de los partidos políticos, libertad de expresión, incluida la de los miembros de prensa, y seguiremos denunciando los abusos a los derechos humanos cometidos por el régimen. Bueno, dicho esto del señor Price, fíjense lo siguiente con esto del señor Price. Price fue el encargado de ya oficializar la extensión del mandato, así dentro de comillas, del señor Juan Gerardo. Porque ustedes saben que nosotros hicimos un video que el primero que lo felicitó fue el embajador o pseudo encargado de negocios, Jimmy Story. Pero Jimmy Story no pinta nada en el gobierno americano prácticamente. Ese es un cargo inexistente. Nosotros no tenemos relaciones con los gringos desde 2019. De tal manera que hoy, efectivamente, en eso que dice Price, se oficializa esa estaca. Se oficializa. Ahora, fíjate tú todo esto. Los gringos piden que se liberen a los presos. Piden liberación de sus prisioneros. Que haya libertad de prensa. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando este mismo disco ya rayado? ¿Te das cuenta que los gringos se quedaron sin argumentos? Yo por lo menos tengo desde mediados de año escuchando este mismo disco rayado.
porque no tienen argumentos, no tienen estrategia. Y es una pena que un país tan poderoso llegue a estos niveles. Ahora yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno de Venezuela? ¿Regresar a la mesa de diálogo? ¿Y qué me ponen los gringos en la mesa de diálogo? ¿Van a liberar al diplomático que tenemos allí secuestrado? ¿Van a levantar, aunque sea el 20% de las sanciones de las más de 350 que tenemos? Somos el segundo país más sancionado en el mundo, de 33 que tienen los gringos allí bajo llave. ¿Están dispuestos? Dando y dando, hermano. Yo creo que no hay que regresar, pero no podemos estar cerrados a ningún diálogo. Porque si vino la CIA, el avión de la CIA, y la Cancillería gringa envió a un alto diplomático a negociar o a hablar, es que quieren negociar. Bueno, vamos a sentarnos, vamos a poner nuestra lista y que los gringos pongan su lista. Y vamos a empezar a intercambiar a ver de qué otra cosa. Pero de que nosotros vamos a entregar a prisioneros, gringos o no, olvídense. Y mucho menos en este momento que se quedaron prácticamente en cero. Ustedes saben cuando uno se queda, que uno va a un examen que se le olvida todo, que se queda en blanco. Así están los gringos ahorita, como un robot, repitiendo los de hace 6 meses. Liberen los presos. Libertad de expresión. Reúnete. Guaidó, presidente interino, presidente constitucional. 2015, la única asamblea legítima. Penoso. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora digan si quieren negociar o no con los gringos. ¿Qué podemos negociar? ¿Qué se podemos dar a cambio? ¿Qué nos pueden dar ellos a cambio? Nos sentamos con Guaidó, nos sentamos con la plataforma unitaria. ¿Qué recomiendan ustedes de cara al gobierno de Venezuela? Muchas gracias y será hasta la próxima.